el programa. Nos vamos a la Biblia, a Efesios 4. Efesios 4, versículo 11, si lo tienen por ahí. Si alguno está mirando puede poner amén, así sé que lo está leyendo. Bien, Efesios 4, 11. Dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, acá el Señor Jesús dice que Él constituyó a algunos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, nombró pastores y maestros. Por eso en el día de hoy, esta palabra para los maestros, esta palabra para los que predican, para los que extienden el reino, ¿sí? El Señor nos trae para el día de hoy, y en Romanos 10, versículo 14, muy lindo este versículo, les voy haciendo un espacio, así usted va buscando si tiene por ahí una Biblia. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito en la palabra del Señor, dice el versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que han escuchado el llamado de Dios, aquellos que han sido obedientes cuando Dios los llamó y el Señor los usó, el Señor los usa, ¿sí? El Señor usa todo recurso para extender su reino, para que la palabra de Él llegue a toda criatura. Bien, continuamos. Isaías 55, si lo tiene por ahí. Isaías, yo también lo estoy buscando. Isaías 55, versículo 10 al 13. Acá habla de la semilla, habla de la palabra de Dios. Dice, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera, y será prosperada en aquello por lo que la envié. Así es la palabra del Señor. Dice que una vez que fue soltada por el Señor, una vez que fue enviada, no vuelve vacía. Causa un efecto en esa persona, en ese corazón. Aunque ese corazón no desee buscar a Dios, pero esa palabra, esa semilla quedó sembrada en ese lugar. Y en un momento, esa semilla servirá para juicio, esa palabra que tal vez fue rechazada, o será de bendición para aquel que la aceptó. Yo recuerdo que hace muchos años me pasó a mí, hace casi 27 años, yo no conocía al Señor y alguien me regaló por debajo de la puerta de mi casa una tarjeta de cartulina con forma de bolita de arbolito de Navidad, porque era para las vísperas de Navidad, y en esa tarjeta decía este pasaje, Juan 3:16, el que leímos el miércoles pasado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa tarjeta la guardé en el cajón, la puse en el arbolito, pero todos los años siempre la guardaba. Pero en el momento en el que decidí buscar a Dios, me acordé de esa tarjeta. Fue el primer versículo que me acordé, y de ahí fui y lo busqué, y ahí estaba ese Juan 3:16. Eso es una muestra de que la palabra del Señor, cuando es dada, cuando es impartida, nunca vuelve vacía, nunca queda sin respuesta. En algún momento esa palabra hace efecto
dice que penetra hasta los tuétanos, hasta lo más íntegro, más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, y ahí causa su efecto. Esa es la palabra de Dios que predicamos, y tengo para darles también ya lo leímos, el Salmo 126, que lo tengo por acá, el Salmo 126, Salmo 126, versículos 5 y 6, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. Y el que lleva la preciosa semilla, mas volverán y verán con regocijo trayendo sus gavillas. Dice que aquellos son los que predican, los que llevan la semilla. ¿Por qué dice llorando? Porque el evangelio que es predicado, por ahí se predica y se está predicando en todo lugar del mundo, y el evangelio sobre aquellas personas que lo predican corren riesgo sus vidas, como son los misioneros que arriesgan su vida, pero que en primer lugar recibieron un llamado, recibieron un toque de Dios, en el cual ellos deciden salir de sus comodidades, deciden salir de sus hogares, deciden salir de su iglesia e ir a otro país donde la palabra del Señor no ha llegado, donde no llega, donde otros países adoran y hacen culto a otros dioses, que no es el único y verdadero Dios como es Jesucristo. El Señor dice ahí en Éxodo 20 que Él es un Dios celoso y que todos deben postrarse delante de Él y que no hay otro Dios como Él. Entonces, muchas veces me he encontrado en la calle y me han dicho algunas personas me han dicho, ¿por qué, si Dios existe, por qué pasan las cosas que pasan en otros países, que hay hambre? ¿Por qué Dios no les tiene lástima? Es que Dios no les tiene lástima, no le tiene lástima a nadie, sino que Dios tiene misericordia, sino que Dios tiene gracia, ha derramado gracia, Él tiene piedad, y es más, Él tiene tanto amor sobre nosotros que envió a su Hijo, como decíamos el otro día, a morir en la cruz por nosotros. Ese es su amor, el que habla en Juan 3:16, que dice que, lo que leíamos recién, de tal manera nos amó que dio a su único Hijo en la cruz por nuestros pecados, para que tengamos vida eterna y no para que seamos condenados al infierno. Por eso el Señor no tiene lástima, el Señor tiene misericordia de esos países, misericordia de esas almas. La mano de Dios no se mueve por lástima, la mano de Dios se mueve por fe, porque la palabra del Señor dice que es imposible agradarle a Dios sin fe. No hay manera que nos podamos acercar si no es por fe, por su Hijo, en la fe en su Hijo Jesucristo. Así que aquellos que llevaron su palabra, la palabra del Señor con lágrimas, los que sembraron con lágrimas, dice que un día volverán con sus gavillas, volverán con sus frutos en algún momento, porque esa palabra fue predicada. Por eso este tema de hoy va, por así decirlo, dedicado a aquellos que enseñan, a aquellos que educan a la gente, a aquellos que forman líderes, a aquellos que predican en las calles, a aquellos que predican en los barrios, a aquellos que están como nosotros hoy acá a través de una emisora, llegando a distintos hogares, a aquellas personas que andan en distintos vehículos, están trabajando en camiones, donde sea, en el día de hoy. El Señor les anima en este tiempo a que sigan extendiendo su reino, a que sigan predicando, a que sigan llevando la palabra, que es una semilla que no vuelve vacía. No es en vano la predicación. La predicación del Señor es para todos aquellos que necesitan de su agua fresca, de su Espíritu Santo. Y este último versículo que está en Mateo 4, versículo 18, es para los que han sido llamados y para los que van a seguir en el camino del Señor, que el Señor los va a seguir llamando. La historia cuenta que Jesús caminaba por la playa. Dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y bueno, ahí se acerca, y dice el versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.
Eso es un llamado claro de parte del Señor sobre nosotros, sobre los cristianos, sobre aquel que ha entregado su corazón al Señor. Es un llamado muy claro. Dejas de pescar en un lago, dejas de pescar en un río, en una laguna, dejas de pescar en el mar para ser pescadores de hombres. Ese pescadores de hombres es extender su reino, como decíamos recién, es predicar la palabra del Señor, es sembrar la semilla. El que le da el crecimiento es el Espíritu Santo. Uno siembra, uno prepara la tierra, otro viene, otro siembra, y el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Así que, queridos oyentes y los que nos están mirando por las redes en este momento en vivo, el Señor los está llamando y les está honrando en este día por su trabajo, por su tarea, por las horas que pasamos enfrente de la palabra del Señor, porque antes de ir a la Biblia, aquellos que enseñan, aquellos que predican, aquellos que el domingo tienen que preparar algo, antes estuvieron de rodillas buscando la guía del Espíritu Santo para poder darles lo que el Espíritu Santo quiere darle a su iglesia, a sus hijos. Así que aquellos que día a día buscan la presencia del Señor, como aquel que busca el oro en una mina, así busca la presencia del Señor aquellas personas que enseñan en una iglesia, que enseñan desde los niños más chiquitos hasta los más grandes detrás de un púlpito. Así que, queridos oyentes, queridos, por así decir, los televidentes de las redes, sigan predicando el Evangelio, no se cansen de predicar, no se cansen de poner la palabra del Señor en las calles, y aquellos que la escuchan, sepan que lo que están escuchando es palabra de Dios, no es fanatismo, no es algo que nos contaron, es algo en lo cual creemos en Jesucristo, que nos dejó su palabra, nos dejó ese llamado, nos llamó con tan fuerza que no pudimos decirle que no. Así como los discípulos dejaron lo que estaban haciendo. Acá Pedro y Andrés dejaron, estos hermanos, sus redes, dejaron su trabajo, dejaron, por así decir, su comercio y se fueron detrás de Jesús y no a pescar más peces del mar, sino a predicar el Evangelio. En ese tiempo comenzaría su formación como apóstoles para después empezar a extender el reino y que se formara la primera iglesia, la iglesia primitiva. Así que le damos gracias al Señor porque Él sigue enviando misioneros, Él sigue enviando gente, arriesgando la vida en otros países donde en otros países, como decíamos hoy, adoran a otros dioses. Y si hablas de Jesucristo, del único Dios verdadero, está en riesgo tu vida y está en riesgo en serio, no es un chiste, sino que ellos la arriesgan siempre. Así que los saludamos si nos están viendo también desde otros lugares del mundo, los saludamos, los animamos desde acá, desde Puan, los animamos a que sigan predicando, a que sigan animando a la gente, y el Espíritu Santo seguramente les irá dando el camino y les irá abriendo las puertas que tenga que abrir por donde tienen que estar y cerrando las puertas por las cuales no sean favorables para cada uno de ellos. Así que le damos gracias al Señor, gracias a los que nos están escuchando, gracias a los que nos están viendo. La palabra del Señor para hoy fue honrar, por así decirlo un poco, a aquellos que predican el Evangelio, aquellos que cada domingo, cada jueves, en cada reunión de oración, en cada lugar están extendiendo el reino del Señor, formando gente, y aquellos que aún no son cristianos, ¿sí? Así como yo estuve con ese pasaje que me enviaron por debajo de la puerta, nunca lo desprecié. En un momento ese pasaje caló en mi corazón. Así que, querido amigo que estás escuchando, que aún no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, te animo a que si la palabra un día llegó a tu corazón, alguien te la dio, alguien te dijo yo oré por vos, alguien te invitó a una reunión en la iglesia, alguien te invitó, joven, a participar del grupo de jóvenes de aquí de Puan o del lugar donde estés, no lo rechaces, porque lo que se te está dando es una semilla valiosa que ha nacido desde el corazón de Dios y fue enviada a la tierra para que esa semilla, aquellos que han sido formados y han sido llamados por el Señor, y muchos de ellos, así como hicieron esos apóstoles, lo dejaron todo por predicar, dejaron su ciudad, dejaron su entorno, dejaron su vida,
Hasta algunos han dejado a sus hijos en otros lugares para poder ir a otro lugar donde fueron llamados por Dios a extender su reino, y han pagado caro su alejamiento de su entorno, de su comodidad, para ir a extender el reino. Así que lo que te están dando, lo que te están predicando, no es una fábula, ¿sí? No es un cuento, sino que es la palabra de Dios, que es el manual de vida que Dios ha enviado a nuestro corazón, nos ha dado, nos ha permitido por gracia y por misericordia tener cada uno de nosotros. Y ese es el manual de vida que hemos tenido nosotros y lo tenemos hasta el día de su venida, que venga a buscar a su iglesia. Así que hasta acá llegó el mensaje, hasta acá los animo y sigan adelante predicando el Evangelio. Los amamos desde aquí, muchísimas gracias. Y en un ratito nomás, ahora vamos con más música. Vamos a anunciar los horarios de los próximos eventos que hay aquí en la iglesia en Puan. Así que muchísimas gracias. Corta ahí.